Cátedra Médica, miércoles del corazón. Nuestro querido doctor Ángel González Medina está con nosotros hoy. Les saludamos afectuosamente, doctor. Buenos días, Liz, buenos días. Un placer para mí, tú sabes, estar aquí con los miércoles. Es verdad que los últimos mes y medio he estado un poquito fuera del control regular. Usted siempre está presente. Pero es el compromiso que ya había asumido, pero yo ya espero que para el próximo miércoles, no solamente este año, sino el año que viene, será muy pocas las interrupciones. Pues será cuando tenga alguna emergencia especial o que esté fuera del país. Pero para mí es un gratísimo placer venir cada miércoles a educar a la población y sobre todo compartir con ustedes, que son mis hermanos, y ya adquirí como hermanos, aunque hay uno de ellos que no se comporta como hermano, Kelvin, pero pero Isidro, sí. El Labur, tranquilo. Kelvin, lo que pasa es que yo creo que le enredaron la cabeza y no sé. Muchacho, cuando usted no viene, es de relajo, Kelvin, es de relajo. Siempre pregunta. Hay que poner una nota de, ¿verdad? Chistosa siempre. Usted tiene un público celoso, doctor. Los miércoles, cuando la audiencia no le escucha, llaman y dicen, ¿dónde está el doctor González Medina? Le dimos un permisito al segmento del doctor le vamos a poner el doctor Ángel González Medina y sus amigos. Para cuando él no venga, entonces mande a los cardiólogos intervencionistas. Claro. Hay que ver. Vamos a diseñar esa estrategia. Porque la verdad es que la enfermedad cardiovascular en todas sus manifestaciones se sigue expresando y la necesidad de la gente de saber, de estar pendiente de la importancia que es el tener una salud cardiovascular. Correcto. Cuando tú hablabas ahora del ACV, precisamente estaba pensando en eso, la importancia que incluso lo que hemos hablado de la educación, para que la gente se empodere, se empodere a cuidar su salud desde muy temprano en la vida. Sí. Tenemos un gran problema con la educación. Por eso el problema con la vacuna. Si la gente estuviera educada, la gente, a toda esa gente no le hiciera caso. Claro. ¿No entiendes? Entonces tenemos que trabajar duro, porque como tú dices, son muchos los factores que pueden inducir a un ACV. Así mismo es. Vamos a ver qué dice la gente. La gente parece que está entusiasmada. Vamos a ver 809-682-9850, la línea nacional. Y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días. Buen día, Mauri. Buenos días, príncipe. Adelante. Al científico de la patria, Lisania. Usted, doctor. Activo con el segmento El Doctor y sus amigos. Así mismo es, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Aprobado, entonces. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Así mismo es. Entonces, doctor, mire, hay un aspecto en materia educativa. Nosotros permanentemente estamos abogando que se fortalezca la información hacia la población, mayor educación, mayor difusión de las informaciones por redes sociales, utilizar lo que la gente utiliza hoy día, los medios que utiliza. Correcto. Pues a través de esa misma plataformas, pues nosotros poder llegar a ello. Pero sobre todo, doctor, el papel que tenemos los médicos. Claro. Y las sociedades especializadas, sí. Ese es su trabajo, educar a la población y educar a los médicos. Sí. En cada consultorio, cuando usted, por ejemplo, yo llamaba hoy llamaba yo a la hija de una paciente con varios aneurismas, que le hemos tratado dos, pero tiene un ramillete de aneurisma, y entonces sangró de uno que fue, la vimos entonces en situación de emergencia. Entonces, verifico, la asistente me dice, mire doctor, esta paciente tenía pendiente hace un mes y la llamamos. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos con la gente y encararlo y decirle, mire, la situación es esta. El caso del cardiólogo. El cardiólogo tiene, ¿verdad? El papel del cardiólogo, por ejemplo, frente a estas enfermedades, doctor. No solamente es indicar medicamentos. No, eso tiene que implicarse. Eso es lo que es implicarse, es decir, ver al paciente como si fuera un familiar, como si fuera una persona de él. Porque es que tú vas a prevenir un desastre. Exacto. Y por eso yo siempre le hablo a mis estudiantes de la importancia de uno ponerse en los zapatos de los pacientes, ayudarle, incluso hasta buscar una cita con un especialista.
orientarlo. Sí, sí, sí. Por eso me mucha consta gente... que usted muchas veces me ha llamado con el paciente de frente ahí, mira, Amaury, tengo este caso, dime cuándo la puedes ver, o sea, que también hay que gestionar. Claro, y no solamente eso, el hecho mismo de que uno mismo, por esa actitud, es verdad que tú te sobrecargas, pero muchas veces porque la gente va donde te dice, doctor, tú eres que tiene que resolverme el problema, porque no han dado conmigo con esto o aquello. Entonces tú tienes que gestionar, buscar quiénes son las personas que le pueden ayudar y dirigirla hacia ahí. Entonces, y eso da mucha satisfacción, más que trabajo es satisfacción, porque la gente siente tu empatía y te ve como parte de la solución a su problema, y eso es muy importante porque eso se ha ido perdiendo, y entonces hemos despersonalizado esa relación médico-paciente, que es tan trascendente, que es tan importante, porque ahí es que está para el poder de convencimiento. A mí el paciente me dice, yo no lo he vacunado, yo soy cardiólogo, y obviamente creo que digo, vacúnese. Incluso cuando comenzó, yo decía a las personas, cuando comenzó la pandemia, no, eso es lo que hay, no hay otra cosa. Lo que hay es que le venga el virus y lo mate. Entonces, tenemos que usar la vacuna porque tiene efectividad. ¿Que puede tener efectos secundarios? Todo tiene efectos secundarios. Hasta el agua que uno se toma. Bueno, pero usted puede comerse un almuerzo en casa de el mejor restaurante. No importa. El más fino, el más delicado, y de ahí usted salir con una alergia. Claro. Con una infección. O con una infección. Hay historias de infecciones increíbles, de epidemias. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, que se dio se descubrió que fue consumo de helado. Claro, no todo el que consumió helado, pero la mayoría. Y que cuando fueron a averiguar directamente, de salud pública, cuando fueron a averiguar qué había pasado, se pudo llegar a la cadena de contaminación. Era una leche en polvo que se había envasado en un país europeo, donde una persona que tenía un forúnculo en un dedo contaminó la leche. Y mira donde vino a recalar a República Dominicana. Claro. Entonces a veces la justificación que se tiene para no hacer las mejores prácticas redundan en perjuicio, y por eso entonces los médicos tenemos que, basado en la evidencia, basado en lo que ha demostrado ser efectivo, pues entonces hacer que nuestros pacientes, nuestros familiares, hablándole con un lenguaje que la gente entienda, claro, con la amabilidad que corresponda y sobre todo con la firmeza de que hay cosas que no se pueden negociar. No se puede negociar. No se puede negociar. Un paciente hipertenso, por ejemplo, es un peligro. Un paciente hipertenso es un peligro. Y aquí se juega con eso. Sí. No, y lo otro es, por ejemplo, el problema del manejo del colesterol y de la prevención de eventos cardiovasculares. Eso también se juega. O sea, hasta médicos decirle a un paciente que no tome eso porque eso hace daño. Por Dios. Es lo que digo. Dígale al paciente mejor que acuda de mí y me pregunte cuáles son los riesgos. Y yo le voy a explicar. Y tú sabes que la gente, como leemos todo, a veces tú ves un periódico y cuando tú crees que leíste una cosa y no era eso. Entonces a veces van con el inserto y me dicen, mira doctor, yo me tomo este medicamento, me va bien. El ejemplo reciente. Pero aquí dice que puede causar glaucoma. Yo no, déjeme ver, porque eso no es así. No. Mire, lo que pasa que se ha reportado con algunos casos que ese medicamento tiene, ese fármaco que yo le di, tiene dos componentes, es el diurético. Y usted sabe las miles de personas que toman ese medicamento y no les pasa nada. Ahora, si usted tiene, debe evitar tomarlo. O sea, y conversar con su médico y darle información. Porque precisamente la persona que me decía eso en ningún momento me ha dicho a mí tampoco que tiene glaucoma. Entonces, además, fíjense cómo la importancia de la información que el paciente nos tiene que dar. Claro. Eso es fundamental. Y que cuando llegue esa duda pueda pedir la orientación del especialista que sabe, y que ese especialista le pueda decir, mira, estos son los riesgos, los días. Estos son los beneficios, y que ponga en balance. Isania, todos los días tú te enfrentas a una situación especial que tú no puedes, sobre todo en un medio como este, un escenario como este, donde los seguros, los recursos económicos de la gente no dan para hacer todo lo que tú quieras hacer. Entonces tú tienes que ir por lo prioritario. Sí. Yo pedí a un paciente el otro día diabético. Él se quejaba de unas palpitaciones, una cosa. Entonces yo, por el electrocardiograma, diabético, hipertenso, a su edad, bueno, usted tiene riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Pero yo no quiero mandarle a hacer un cateterismo porque usted camina todos los días, 10 kilómetros. Eso no quiere decir que no esté enfermo. Puede estar enfermo, pero no tiene una enfermedad significativa. Yo prefiero. Entonces le hice un ecocardiograma y había
una área que aparentemente no se movía bien en el corazón. Y bueno, pero yo no voy a hacer un cateterismo por eso. Yo prefiero hacer una prueba de medicina nuclear. Y le expliqué por qué. Exacto. Y le dije, yo no quiero hacer cosas de más, pero además, si yo le mando a hacer un cateterismo a usted, el seguro me va a pedir que dónde están los otros elementos de base antes de hacer un procedimiento ya de importancia. Y entonces, yo decía, mire, yo no creo que tenga, pero, porque el diabético también hace miocardiopatía. Le expliqué. Obviamente, claro, se le hace el estudio y se le hace una angiotomografía. No tiene lesiones el paciente. Contentísimo está. Claro. Contentísimo. ¿Por qué? Porque lo investigamos y no lo llevamos quizá al final. Y entonces le estuve explicando ayer por qué probablemente él tiene eso, que es fruto de su misma diabetes y de la hipertensión, pero que probablemente no es por enfermedad coronaria, sino por un daño en el miocardio de sus enfermedades de base, que tenemos que eficientizar la medicación para prevenir el desarrollo futuro. Y ya es un paciente entrado en edad. O sea, sí. Doctor, esa es nuestra labor. Hay un aspecto, exacto, en esa misión que tenemos los médicos en el día a día, no solamente de recibir al paciente, de conversar qué le pasa, desde cuándo le pasa esto, cómo inició, de examinarlo físicamente, sino que también el inmediatismo, por un lado, siempre se ha dicho que esta carrera es una carrera que no termina. Usted permanentemente tiene que estarse actualizando, verificando, revisando. Miren, ¿a qué quiero referirme con esto? Miren, cuando un médico indica un fármaco, tiene que conocer de ese fármaco absolutamente todo. Usted tiene que saber cuál es el principio activo. Usted tiene que gestionarse. Vaya a la farmacología. Vaya a la fuente primaria de información. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cantidad de pacientes que están usando medicamentos porque le pusieron, por ejemplo, dolor de espalda, dolor en un tobillo, dolor en la cadera, diclofenac cada 8 horas y tiene un mes usando ese medicamento. Y de repente, ¡pam!, un infarto asociado a enfermedades de ese tipo. O le aumenta la presión, o se le dañan los riñones. O hace un sangrado. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Los medicamentos tienen un tiempo. Tú lo colocas porque estás buscando un efecto. Pero eso no lo puedes dejar en la línea del tiempo. Entonces, a las personas hay que hablarle con mucha claridad. Y lo que escribimos, también escribirlo y ponerlo con una fecha y decir, es por tanto tiempo. Los antibióticos por igual. Entonces, los médicos tenemos la obligación de hablar, de conversar, de transmitir información clara a la gente, porque de no hacerlo así, perjudicamos. ¿Entiendes? Entonces, nuestro oficio es un oficio que tiene unas connotaciones muy particulares y eso es parte de lo que nos corresponde. Sí, fíjate, una cosa muy importante. Ya en los casos de enfermedades crónicas, que sí los pacientes necesitan tomar medicación permanentemente, pero para eso usted le da un seguimiento, le pone una cita. Farmacovigilancia también, hay países. Incluso dentro del control del laboratorio le manda a hacer, o sea, le inquiere que tiene que hacerse una prueba de laboratorio para ver relacionado con qué. No es para simplemente ver qué está pasando con esas pruebas, es para ver si lo que yo le estoy dando realmente está haciendo, además de ser efectivo, ser seguro de que no le esté causando ningún otro problema. Entonces, una hepatotoxicidad, claro, una nefrotoxicidad. El seguimiento. Por ejemplo, con las estatinas, el tratamiento de colesterol. Yo trato de ver a ese paciente como tarde en 6 semanas. Depende de la cantidad de medicamentos que esté tomando. ¿Para qué? Para que no haya, que la interacción fármaco que tú no la puedes evitar porque tienes que darlo, no se vaya a presentar un efecto de toxicidad que pueda ser perjudicial. Si yo le digo, venga dentro de 6 meses, ¿qué es lo que pasa en nuestros hospitales? Y yo digo, un ejemplo, deme un ejemplo puntual, doctor. Usted, por ejemplo, pone en un paciente que tiene 200, 220 y es diabético, por ejemplo, de colesterol, y usted le pone, vamos a ponerle atorvastatina, por mencionar un. Correcto. Entonces, ese paciente tiene también metformina, ese paciente quizás también
es hipertenso y al final tiene 3 o 4 medicamentos Correcto. en el buche. Se desayuna con plátano y también con medicamentos, ¿verdad? Así es. Entonces, usted tiene que monitorizar qué cosa en ese paciente. Bueno, lo primero que tengo que ver es de lo que él está usando, cuáles de esos medicamentos pueden tener interacciones. Las interacciones son que puede aumentar la potencialidad del efecto que usted anda buscando, o que haya una disminución de ese efecto, o que haya no solamente eficacia, O sea, sino que seguridad. por mezclar dos medicamentos puede haber entonces alteración en la acción de ellos. Eso se llama interacción. Interacciones. Exacto. Y esas interacciones pueden ser a favor de potencializar o quitarle Efecto. potencia al fármaco que usted está usando, o lo peor, Sí. que puede causarle efectos secundarios en otros órganos. Por ejemplo, yo decía a ese paciente ayer, cuando estábamos ya definiendo el tratamiento, que a él me le habían puesto aspirina después del cateterismo. Y yo le dije, pero usted puede tomar, porque yo recuerdo, no, doctor, yo no tolero eso, por eso yo quería que usted me lo cambiara. Bueno, perfecto, le pusimos el que él puede tomar. Clopidogrel en este caso, le puso. Sí, clopidogrel. Sí. Entonces, claro, si es un asiático, quizá yo no se lo doy. Fíjate lo que es el conocimiento. ¿Por qué? Porque los asiáticos tienen una mutación del receptor que tiene que ver con la función, las propiedades del clopidogrel. 50% no tienen una respuesta adecuada. Exacto. Entonces tú estás dando un medicamento que no va a funcionar. Pero tú no Y sabes que cuál. eventualmente se Tienes puede que hacerle tapar la ese prueba. sí. Sí. Entonces tú prefieres darle otra cosa que sea más efectiva o darle combinaciones que entonces le da mayor protección. Así Y mismo. ese tipo de orientación, doctor, cuando usted se sienta con el paciente y le explica todo eso así Y tan a su familia detallado también, ¿verdad? como usted lo está haciendo, eso hace que el paciente se empodere de su condición de salud, que se adhiera a los tratamientos, que diga, no, el doctor me dijo que tengo que ir en un mes para ver cómo esos medicamentos están reaccionando, cómo mi cuerpo está reaccionando a esos medicamentos. Claro. Pero eso lo hace esa orientación que hace el especialista. Que Vinculada- no todos lo hacen, pero No. es demasiado importante para lograr la mejoría y la estabilidad del No, paciente. y el paciente Vinculada cuando ve... con escúchame, doctor, vinculada a esa orientación que tú dices, Liz, al tema de la adherencia Exacto. al medicamento. Correcto. Porque el paciente Correcto. asume y dice, sí, yo voy a usar esto. Exacto. Y eso es crucial en función de cuán informado está nuestro paciente. Y eso definitivamente es así. Fundamental. Bueno, señores, nos vamos a una pausa. Hoy tenemos al doctor Ángel González Medina. El tema es el control de la presión arterial desde casa. Ya volvemos. Cátedra Médica.